día, comenzamos a día de hoy Conexión Adriana. Te doy la bienvenida, muy feliz día, estamos acá en Escuela Adi y Luz, transmitiendo desde Buenos Aires, Ituzaingó, zona oeste, transmitiendo a través de, obviamente, a través de Conexión Adriana. Te doy la bienvenida, muy buenos días. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a disfrutar de la programación. Una de las redes sociales que compartimos para que puedan disfrutar de, obviamente, de los programas y canal, www.youtube.com/conexión Adriana, www.youtube.com/adi-medio luz advancea. Estamos acá en Escuela Adi Luz, transmitiendo desde acá, desde Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, absolutamente para todo el universo, para que se puedan conectar a través del mundo espiritual. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a conectarte con la programación. Hoy tenemos para desarrollar un tema interesante donde vamos a hacer un resumen de técnicas, métodos y formas de conexión a través del mundo espiritual, y también vamos a hablar de técnicas y métodos específicos que son obviamente algo interesante, que ayudaron muchísimo también a lo que es el avance de la conciencia a través de conceptos futuristas que también vamos a desarrollar y vamos a adelantar para que puedan empezar a entender un poquito dónde está orientado lo que es la frecuencia de conexión a través de nuevos niveles de conciencia. Primeramente hablamos de meditación, técnicas, métodos, formas de conexión a la conciencia, y también obviamente de esta manera podemos comenzar a sanar, a curar y también a gestionar nuestras emociones. Algo importante para tener en cuenta: lo que estamos desarrollando a día de hoy es obviamente la práctica de algunas técnicas, métodos y formas de conexión que venían de la antigüedad hasta el día de hoy. A través de esos métodos, técnicas y formas de práctica, nos dimos cuenta que esas técnicas y formas de métodos ayudaron a lo que es obviamente el despertar espiritual, a la curación, a la sanación, y obviamente como técnicas primordial de curación están obviamente en primer lugar. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la forma de práctica, a través de lo que son las técnicas y métodos de sanación y curación, logramos entender, a través de ir aumentando lo que es la práctica y también a través de conocer formas y técnicas, métodos de sanación, que obviamente la orientación a la conexión con el mundo espiritual ayudó también a mejorar la calidad de vida. Algo interesante para poder empezar a entender y a comprender. Por un lado tenemos la meditación como un concepto de práctica, como un concepto de técnica, de método, y también una opción a través de lo que es la sanación, la curación y nuevos niveles de conciencia. Cuando empezamos a aumentar lo que es la forma de práctica, nos damos cuenta que esta forma de práctica incrementa lo que es la parte de apertura mental y el desarrollo de la conciencia. Algo muy interesante que obviamente venimos hablando a través de lo que es la forma de cambiar de calidad de vida para mejorar lo que es a nivel de frecuencias planetarias, y está orientado a este concepto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta cómo empezar a desarrollar nuevos niveles de conciencia a través de lo que es el incremento de la oxigenación y la pranización a nivel de conciencia cerebral. Saben ustedes que para conectarse con frecuencias superiores, primeramente entender lo que es la frecuencia de conexión y también nuevos niveles y formas de conciencia a través del incremento de técnicas y prácticas. A través de un concepto futurista, ¿qué nos damos cuenta? Que a través de conceptos futuristas podemos entender y comprender lo que eran las técnicas que se practicaban en la antigüedad. Primeramente, las personas utilizan la meditación para estar mejor, para estar más tranquilos, para poder tranquilizarse, para gestionar sus emociones. Y nos damos cuenta que a través del incremento de la práctica, a través de aumentar lo que es el concepto de la práctica, llegamos a develar algo superior, que es una técnica de develación, de curación, de iluminación y también de conexión a frecuencias superiores. Después de un incremento en lo que es la práctica, nos damos cuenta que nuevos niveles y nuevas formas de conexión a través de lo que es el incremento de la luz, a través de lo que es el incremento de lo que es la conciencia planetaria, se ayuda a mejorar, a transmutar, a transformar lo que son los nuevos niveles de conciencia. A nivel mental ayuda muchísimo para mejorar lo que es la capacidad cerebral. Y uno de los secretos para comprender lo que son los niveles de conciencia es la forma de vida de la humanidad. A través de comprender y entender el comportamiento y la forma de vida, vamos viendo si hay algún tipo de adelanto en lo que es la parte cognitiva y cerebral a través de lo que es la conexión espiritual, o si hay que incrementar o desarrollar
nuevos niveles de conciencia. A través de lo que es la forma de conexión y a través de lo que es la práctica superior, el incremento de lo que es la práctica a través de nuevos niveles de conciencia, mejorar la capacidad de conexión, conectarse a frecuencias superiores, obviamente eliminar y deshacerse de los conceptos tóxicos, de lo que son los incrementos o lo que es, digamos, la ingesta de algunos tipos de elementos tóxicos o destructivos y empezar a desarrollar nuevos niveles de conciencia. La purificación de la sangre, la purificación a nivel mental y también el desarrollo glandular. Hay un secreto muy interesante que es ¿por qué el incremento de la práctica de meditación? ¿Por qué el aumento de la práctica de meditación para mejorar a nivel glandular? Uno de los métodos o técnicas de curación, de sanación, de introspección y de evolución de la conciencia es la meditación. ¿Por qué? Porque primeramente, como punto uno, está obviamente en primer lugar. Porque ayuda de una forma consciente, ayuda de una manera absolutamente trascendente a mejorar cuerpo, función del cuerpo, purificación de la sangre, incremento de lo que es el concepto de la nutrición a nivel muscular, también a través de los líquidos, la purificación de los líquidos y también lo que es el incremento del desarrollo glandular. Cuando hay una falta de conexión a través del mundo espiritual, lo que es la parte corporal empieza a generar avisos para poder hacer rápidamente contacto con el alma, el espíritu y la conciencia para poder mejorar la capacidad de función del cuerpo. Cuando el cuerpo no funciona bien, cuando hay una desconexión del alma y del espíritu, cuando el ego incrementa lo que es el concepto, digamos, de comportamiento astral o de comportamiento egoico, cuando está desconectado del alma y del espíritu y cuando hay falta o déficit de sabiduría o luminosidad. La luminosidad, la luz, la calidad de la luz, lo que es el aumento de la calidad de la luz, no solamente la luz visible o la luz del día, sino también la luz en lo que es la conexión a través del mundo espiritual, es algo terapéutico, trascendente, absoluto, que genera una transmutación y una transformación al 1000% para mejorar la calidad de vida. La meditación no es un concepto ni religioso, ni tampoco un concepto determinado que practicaban solamente los budistas, sino que es una forma, una técnica, un método. ¿Por qué se dice que la meditación es un método y es una técnica? Que es una forma de práctica y que es un concepto superior. Porque a través de lo que es la parte de práctica y lo que es el aumento de la práctica, para cada nivel de conciencia, lo que es la forma de respiración, lo que es la parte de visualización, lo que es el concepto de amplificación de la conciencia, es una forma metódica de llevar adelante una práctica de forma ordenada para generar en el cuerpo, en la mente o en el espíritu un impacto positivo para mejorar la función del cuerpo, la mente, el alma, la conciencia y a nivel superior. Primeramente hacer contacto con frecuencia femenina. ¿Por qué? Porque desde el origen de la existencia, lo primordial, lo primigenio y lo absoluto estaba orientado a la energía femenina, a la energía consciente femenina, a la cocreación del concepto universal. Y dejar, eliminar y disolver, eliminar cualquier tipo de creencia que pueda estar limitando, obviamente que pueda pasar a un nuevo nivel de conciencia. Cuando la mente se estructura en algún concepto de patrón de pensamiento, tenemos que trascenderlo para seguir evolucionando. Entonces, cuando hay algo que se frena o cuando hay algo que se estanca, puede tener que ver con este concepto de creencias, de no poder trascender esas creencias que tenía por conceptos de patrones energéticos de curación y de sanación o de incremento de la energía vital. A nivel cósmico y a nivel de lo que es la parte de, nosotros tenemos un canal extraterrestre, lo que es la parte de métodos y técnicas a través de lo que es el concepto futurista, llevar adelante un concepto de conexión a través del mundo espiritual provee el desarrollo y la amplificación de nuevos niveles de conciencia. No estamos asociados ni a sistemas políticos, ni social, ni religiosos, ni tampoco económicos, ni tampoco nada que tenga que ver con conceptos determinados de alguna agrupación determinada, sino que a través de lo que es el incremento de la conexión a las galaxias o el incremento a lo que es la parte de conexión planetaria o la tecnología planetaria permite que podamos entender cómo desarrollar y cómo evolucionar lo que es en la forma planetaria, lo que es en el concepto de conciencia planetaria para poder evolucionar. Primeramente hablamos de la meditación y también hablamos de un concepto futurista que son las nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque la meditación
tiene un concepto de práctica y de método, obviamente generado por lo que es la respiración, la concentración, la visualización creativa y también lo que son los conceptos nuevos que están orientados al incremento de la luz, al desarrollo de la trascendencia, a la purificación superior y también a evolucionar la conciencia. Salir de creencias religiosas, todo aquello que limita, todo aquello que genera proceso de falta de vida. Hablamos del concepto de vida y hablamos del concepto de patrones correspondientes que estén orientados al concepto de la vida. Saben ustedes que hay religiones que obviamente llevaban prácticas de lo que era el concepto de dejar lo que es la parte corporal o lo que estaba orientado a las prácticas suicidas. Y nosotros hablamos del concepto de la vida, hablamos del concepto de la conciencia corporal como un concepto de templo, como un concepto de manifestación y también como una tecnología amplificada. De esta manera, cuando amplificamos lo que es la conexión con nuestro cuerpo, podemos llevar adelante un nivel de conciencia superior. Para cualquier situación emocional, física, mental, cualquier situación, inclusive concepto neuronal, la meditación trasciende, transmuta, cura, sana al 1000% cualquier tipo de obviamente situación que se esté generando en tercera dimensión, porque ayuda en cuarta, quinta y sexta dimensión a purificar, a disolver y a transmutar para seguir subiendo para un nuevo nivel de conciencia. Cuando el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu están desconectados, lo que se hace es, a través de las técnicas, los métodos de práctica, es conectar la mente, el alma, el espíritu y la conciencia a un nuevo nivel. O sea, cuando el ser humano está desconectado de su divinidad, las técnicas, los métodos y frecuencias futuristas ayudan a establecer esa conexión con su alma, su espíritu y su conciencia y abrir la mente a un proceso superior para comenzar a evolucionar. ¿Saben ustedes que es como una especie de aviso, como una especie de aviso de urgencia, de tener que evolucionar la conciencia, porque todavía muchos cerebros están en proceso evolutivo y mucha frecuencia, muchos seres o muchos seres humanos todavía están en ese proceso de transmutación a través de lo que es la frecuencia cerebral. Un concepto predeterminado, superior y trascendente. Evolución de conciencia a través de saber cómo funcionan nuestra mente y nuestro espíritu. La conexión al alma para poder entenderse y gestionar las emociones a un nivel superior. ¿Saben ustedes que lo que es el ser humano lleva un concepto de vida o un concepto de vida mundana a través de lo que es la frecuencia de nacer, vivir, crecer, aparearse, tener hijos, llevar una vida de sobrevivencia, conceptos de placeres o conceptos mundanos de poder establecer, digamos, un saciamiento, lo que son los conceptos egoicos, y envejecer y morirse. Cuando hay un proceso determinado a través de lo que es el concepto de 3D, o sea, a través de lo que son procesos egoicos, cuando hay un incremento en lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual, se genera una grieta o una disolución de lo que son los patrones egoicos por frecuencias de luminosidad, donde la mente, el cuerpo y el espíritu toman conciencia de a qué vinieron a la Tierra. Cuando hay un proceso de forma de vida de 3D o un concepto de forma de vida egoica, mundana o de apareamiento, esos conceptos están orientados a frecuencias del astral. Cuando se incrementa un proceso de apertura a través de la mente, a través de la conexión, a través de procesos superiores y de luminosidad, el cuerpo, la mente, el espíritu, la conciencia y frecuencias superiores ayudan a establecer un parámetro de transmutación para que el ser humano pueda recordar cuál es su origen real a través del alma y a través del espíritu. Cuando hay conceptos de distorsión, cuando hay procesos egoicos o cuando hay patrones egoicos, es muy importante tener en cuenta el concepto energético como un proceso superior. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La parte corporal es un concepto de tecnología, no es un concepto de partes. Otra vez, la parte corporal es un concepto de integración, es un concepto en la totalidad, no es un concepto fragmentado. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, como un templo, como un concepto de energía o como un concepto de condensación energética, no puede estar fragmentado. Tiene que haber un concepto de conexión en la totalidad de cada una de las partes del cuerpo, porque es un proceso de conexión a través del mundo superior.
Cuando hablamos de conceptos mundanos o conceptos egoicos, tenemos que empezar a conectar con frecuencias superiores a través de entender y establecer una diferenciación en parámetros de cerebro humano o parámetros de cerebro animal. ¿Por qué? Porque todo aquello que está orientado a procesos superiores de conciencia permite que pueda leer y establecer una frecuencia de lectura a través de conceptos determinados de conciencia. Ver, entender y tener un parámetro de percepción a través de la calidad de conciencia, por nivel de conciencia. Y entender y comprender nuevos niveles para comenzar a evolucionar. Entonces, la meditación como un concepto de práctica para sanar y curar cualquier tipo de síntoma a través de lo que son las frecuencias 3D. Y a través del incremento de la práctica, a través del aumento de la práctica, poder empezar a entender métodos y técnicas futuristas para seguir avanzando. Entonces, lo que son los avances en las técnicas futuristas, lo que son los avances en las técnicas superior, está orientado en la conexión cósmica, está orientado a frecuencias superiores, a calidad lumínica, al concepto de conexión con las estrellas, a frecuencias de divinidad. ¿Saben ustedes que en frecuencias de 3D muchos sistemas utilizan lo que es la hipnosis o utilizan lo que son los conceptos de grados de ignorancia o malestar o frecuencias de incremento en el concepto de la ignorancia o malversación energética para que los seres vuelvan a caer en el sueño colectivo, digamos, de donde está orientado los procesos bajos de conciencia? A través del incremento de la sabiduría, de la práctica y la conexión, podemos empezar a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Tener conciencia del cuerpo en el concepto de la parte del peso corporal, el concepto de la alimentación absolutamente consciente, lo que es la orientación en la hidratación y lo que es también algo muy importante, regularizar lo que es la parte de descanso, lo que es, digamos, la disolución de los tóxicos y lo que es establecer un parámetro de conciencia a través del cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los métodos y las técnicas futuristas ayudan a incrementar la práctica a través de entender qué es lo que se hace. Últimamente lo que estamos orientando a lo que es las formas de técnicas de sanación y curación son los conceptos de técnicas de conexión a través de las galaxias. Conexión a la luz, conexión a guías, conexión superior, frecuencias superiores planetarias, cósmicas, evolutivas, que forman parte de lo que es el concepto energético para empezar a evolucionar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es muy importante que tengan métodos y técnicas de conexión hacia ustedes mismos, una vez por día. Meditar, una vez por día tener técnicas y métodos de sanación, de curación y de incremento de la energía vital. Tanto así lo que es la energía vital que sale de su propio cuerpo, tanto así lo que es la energía que está en su cuerpo y la energía que se expande a través de su cuerpo. ¿Qué significa? Que tener en cuenta estos conceptos de conexión a través del mundo espiritual permite que yo pueda establecer un parámetro de conexión a través de las frecuencias de los vórtices energéticos de los chakras y la parte corporal. A través de lo que es la frecuencia planetaria, últimamente a través de la conexión y la canalización, es muy importante bajar y conectar con frecuencias planetarias porque cumplen la función de reservorio energético para poder establecer un nuevo parámetro de conciencia. Por un lado, la meditación obviamente como algo primordial para empezar a sanar. Como primer medida, la primer solución para empezar a sanar y a curarse y a conectarse con frecuencias superiores. Ante cualquier situación. Y a través de lo que es el incremento de las prácticas, tener conexiones o tener métodos de conexión a través del mundo espiritual para hacer contacto con frecuencias cósmicas. Más allá del cielo, más allá del universo, existen las galaxias, existen los cúmulos de galaxias y conceptos planetarios que mejoran la capacidad de conexión a través de luminosidad. La calidad de la luz, frecuencias de luz, frecuencia radial, o sea, todo lo que está orientado a la tecnología del universo, ayuda a amplificar la mente y conectar con frecuencias altas para poder comenzar a evolucionar. Tener en cuenta lo que es el concepto de salir del vampirismo energético. Si ustedes son vampiros energéticos, empezar a cambiar.
Y si ustedes ven que se está drenando mucha energía, empezar a tener métodos o técnicas de práctica para poder empezar a conectarse con la energía vital que viene del universo, para salir de conceptos de vampirismo. Salir del vampirismo energético ayuda a despertar la conciencia. Salir del vampirismo energético ayuda a incrementar frecuencias de conexión a través del mundo superior. Para esto, abrir la mente a nuevas técnicas y formas de conexión. La conciencia y el incremento de conciencia ayudan a mejorar la calidad de vida. Y todavía, acá en el planeta Tierra, hay como un 20 o 10% de lo que es la parte de conexión a través del mundo superior y un 80, 85, 90% que está orientado a lo que son frecuencias de ignorancia o conceptos bajos de conciencia. Hablamos de empezar a conectarnos con frecuencias superiores, salir de procesos egoicos, conectarse con frecuencias superiores, empezar a tener métodos, técnicas y formas de práctica para conectar con frecuencias superiores. Entender a aquellos que todavía están dormidos o en otro nivel de conciencia y también entender que hay seres que están tomados o que están infiltrados por procesos egoicos muy profundos y que obviamente no tienen un concepto de manejo de la energía de sí mismos. Y a veces hay que tener en cuenta ese concepto para entender que no tienen conexión a su alma, ni a su espíritu, ni a su conciencia. Entonces pierden el parámetro de la realidad de la conciencia y empezar a establecer técnicas y métodos que ayudan al despertar. ¿Qué es lo que mejora o qué es lo que ayuda a lo que es el incremento de la energía vital y a empezar a conectarse con niveles superiores de conciencia? Tener conciencia del cuerpo, la mente, el espíritu, la conciencia y la parte álmica. Entender y discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no. Porque cuando hay hipnosis colectiva, el ser humano pierde la noción de lo que está bien y de lo que no. ¿Por qué? Por parámetros de hipnosis. Cuando hay un concepto de hipnosis muy fuerte a través de la falta de conciencia, el ser humano no sabe establecer lo que está bien de lo que no. Entonces, tener en cuenta ese concepto para empezar a conectarnos con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Algo importante para empezar a conectarnos a través de frecuencias superiores de conciencia. Para lo que es el incremento de la meditación, no necesitan nada, ni fumar nada, ni ingerir conceptos de preparados, ni de hongos, ni de hierbas, ni consumir ni ayahuasca, ni marihuana, nada de lo que tenga que ver con procesos que pueden generar la alteración de la conciencia. La meditación con los sistemas de práctica de respiración son absolutamente trascendentes y obviamente reveladoras para poder empezar a conectarnos a través de un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La conciencia. ¿Qué tenemos que empezar a conectar? Ver hacia adelante nuevos niveles de conciencia para empezar a evolucionar. La trascendencia en la mente, la trascendencia en la conciencia, parámetros superiores que ayudan a empezar a conectarse con frecuencias superiores para el camino del despertar. La conciencia y las técnicas futuristas, la luz, lo que son los incrementos de frecuencias de luminosidad en diferentes rangos. Otra vez, la luz, LUZ, luz condensada, luz infinita, luz del cosmos, luz interna, luz del día, lo que son frecuencias de incremento de lo que es el aumento de frecuencias de rangos de luz en diferentes niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque limpian la sangre, porque ayudan a mejorar la capacidad del cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Y ustedes pensarán, ¿es la luz que yo tengo en casa, la lamparita, el foquito? Estamos hablando de los incrementos de la luz a través del concepto de la condensación de la sabiduría. Cuando hay sabiduría, cuando hay activación de la conciencia y cuando hay técnicas y métodos de conciencia, lo que son los canales de conciencia y los canales de curación y sanación permiten la evolución de la conciencia a un nuevo nivel. Entonces, tomar conciencia o tomar conciencia de lo que venimos trascendiendo y lo que venimos mejorando ayuda para hacer contacto a través de frecuencias superiores, a través del camino del despertar. Cambiar, trascender, evolucionar. Entonces, algo muy trascendente para empezar a conectarse a través de niveles superiores de conciencia. Por un lado, la meditación y algo nuevo, lo que son técnicas futuristas, lo que es el incremento de la frecuencia de luz, lo que es el incremento de frecuencias de conexión
a través de niveles nuevos de conciencia. Podríamos llamarlo cosmología, astrología, radioastrofrecuencia, o también lo que son los conceptos de conexión a través de la parte psíquica. Acá, en lo que es Escuela Adiluz, lo que llevamos adelante es el proceso de práctica a través de conexión, a través de frecuencias superiores para el camino del despertar, que están orientados a la telepatía, a lo que es psique activa, a lo que es la meditación, lo que es el coacheo en abundancia, en sanación, técnicas y métodos de sanación que ayudan a incrementar nuevos niveles de conciencia. Lo que es la parte también de conexión extraterrestre y comunicación extraterrestre. Lo que es empezar a conectarse y a tener conciencia del cerebro, tener conciencia del alma y tener conciencia del espíritu. Algo trascendente, algo evolutivo, algo superior que ayuda a mejorar nuevos niveles de conciencia para poder comenzar a sanar. Sanar, curar, desarrollar nuevos niveles de conciencia para empezar a conectarse con frecuencias superiores. Métodos y técnicas futuristas que llevan al incremento, al aumento de lo que es la conciencia a nivel humano para que puedan empezar a descalcificar, a sacar el endurecimiento de las glándulas para que la parte cerebral pueda funcionar a un nivel superior de conciencia. Muchos hablan de lo que es la parte, de lo que es el centro corazón y lo que es la parte del timo, de lo que es la parte de conexión. Y es una de las formas de conexión, pero no es la conexión trascendente. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la frecuencia de conexión, a través de lo que es la frecuencia, de lo que es la parte del timo, incrementan lo que es la conexión a través de lo que es la parte de sanación en 3D y en cuarta dimensión. Cuando queremos conectarnos a frecuencias trascendentes a través de poder mejorar la función cerebral, tenemos que ir a conectarnos con vórtices superiores de conciencia. Técnicas y métodos futuristas, que es un incremento del concepto de la conexión a través de frecuencias cuánticas o a través de frecuencias superiores y a través de la tecnología de rangos de frecuencia de luminosidad. Rangos de frecuencia de luminosidad. En lo que es la parte de paranormalidad, en lo que es la parte de métodos, de lo que es la parte psíquica, en lo que es la parte de teletransportación, en lo que son los métodos y técnicas de sanación, en lo que es la parte de coacheo también, porque ayuda muchísimo a incrementar lo que es el diálogo y la comunicación con los seres de luz y los guías. ¿Por qué? Porque ayudan a poder llevar y transitar lo que son los nuevos niveles de conciencia. Algo trascendente, algo evolutivo, para empezar a conectarnos con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Siempre preguntamos quién llegó primero, entonces es importante tener en cuenta algo para empezar a despertar. Frecuencia femenina, frecuencia de energía vital, la androgenia, que viene del concepto femenino, que está orientado a lo que es el parámetro de modelo, al parámetro de matriz, que venía del origen de la existencia. Después, con el incremento de lo que son, digamos, los niveles más bajos de conciencia en tercera dimensión, fue decayendo un poco lo que es la frecuencia vibracional y obviamente es donde se empezó como a dividir lo que estaba orientado a la parte de lo que ustedes ahora conocen como género entre hombre o mujer y ese tipo de cosas. Bien, entonces hay que tener en cuenta algo importante. La conexión a frecuencias femeninas ayuda a conectarse con niveles superiores para el camino del despertar. La conexión a la conciencia, conectarse con frecuencias superiores y también incrementar la práctica. Si ustedes conocen prácticas, vayan sumando prácticas nuevas también. Vayan conectándose y vayan entendiendo lo que está orientado a lo que son frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué sostienen lo que son los planetas? ¿Qué sostienen lo que son las frecuencias de lo que son los sistemas planetarios? Y en primer medida podríamos decir que la energía que está en el planeta. Y eso es algo relativo. Y podríamos hablar de algo un poco más abarcativo que está orientado a la tecnología que viene del cosmos, que sostiene y trasciende lo que son y purifica lo que es, lo que son los conceptos acá en lo que es el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Qué limpia y purifica la parte del planeta? ¿Qué ayuda a incrementar o a aumentar la energía vital? Algunos planetas, algunas galaxias y algunas frecuencias de cúmulos de galaxias solamente lo que hacen, no que solamente, o sea, aquello que es la importancia primordial de lo que es la función que emiten, es
abastecer de energía vital los planetas que están habitados, incrementar lo que son las frecuencias de luz para que el cerebro humano pueda despertar. Otra vez, lo que hacen las frecuencias de estrellas, de Sol central, de planetas y galaxias es proveer energía pura, neutra, superior para la curación planetaria y para mejorar lo que es la capacidad de conexión a través del mundo superior y mejorar la parte cerebral de los seres humanos para el camino del despertar. Hay algo importante que pueden empezar a observar como concepto de observador. Acá en la escuela hablamos de un estadio de conciencia al cual yo practico hace aproximadamente 20 años, yo Adriana, aproximadamente 20 años desde que estoy obviamente dando clases y desde que soy maestra y canalizadora de lo que son frecuencias extraterrestres. La observación, ser observadores, tanto en lo que son las frecuencias que vivimos, como obviamente como partícipes, y también ser observadores como por afuera de lo que es lo que se vive o por afuera de lo que es el sistema que vive la humanidad. ¿Por qué? Porque eso lleva a abrir la mente a un concepto de observación y a un concepto de desestructuración de las creencias. Cuando hay un proceso de observadora u observador, la mente desestructura las creencias para empezar a conectarse a través de un nivel superior para el camino del despertar. Hace aproximadamente yo hago práctica de observación, porque es el tercer estadio de conciencia, obviamente que llevo adelante a día de hoy, aparte de ser maestra espiritual. Y hay algo muy importante, lo que es la capacidad de ser observadora o ser observador es la trascendencia de la conexión con el mundo extraterrestre, porque desde lo que es el concepto de observación, nosotros podemos desarrollar lo que es la conexión a través de frecuencias de galaxia por entender y comprender los parámetros de desarrollo de análisis. Algo trascendente que ayuda a mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta, desarrollar procesos de observación de forma interna y de forma externa, conectarse a niveles superiores de conciencia, incrementar la conciencia y discernir. Una de las cosas, obviamente que hicimos ítems de ahí, de lo que hay que empezar a entender y a comprender, los seres humanos tienen poco concepto de discernimiento, o sea, tienen poco concepto de saber lo que está bien y lo que no, porque tienen un concepto de hipnosis. Entonces, cuando hay un concepto de hipnosis colectiva de lo que es la frecuencia de ignorancia, de carencias, o lo que está orientado a la parte de falta de conexión, o lo que es la parte de falta de conciencia, tienen poca conciencia, o ni siquiera saben lo que es la palabra discernir, que tiene que ver con un concepto de saber lo que está bien y lo que no. ¿Por un concepto de juicio? No, por un concepto de conciencia. Cuando nosotros sabemos discernir entre lo que está bien y lo que no, empezamos a abrirle la puerta a la conciencia y a la luz, porque empezamos a entender que hay cosas que están orientadas a una frecuencia de 3D o a una frecuencia del astral, y empezar a salir de esas frecuencias es poder discernir. ¿Cómo salimos de parámetros del astral? A través de poder discernir lo que está bien de lo que no, lo que se puede hacer de lo que no por un concepto de restricción, sino por un concepto de conciencia. La valoración a la conciencia tiene un concepto de poder comprender cómo empezar a salir de parámetros bajos para empezar a conectarme con un nuevo nivel de conciencia a través de los aspectos femenina. ¿Por qué? Porque es un concepto primordial, viene de la creación, viene del concepto del Big Bang. Cuando hay un concepto de cocreación, los primeros conceptos de androgenia vienen del modelo de la matriz del concepto femenino, o sea, mujer. Entonces es importante que tengan en cuenta ese concepto como un parámetro de poder conectarse o un parámetro de conexión a través de lo que son las frecuencias de conciencia y discernimiento, algo trascendente.